Bienvenidos al taller de compostaje de la Maestría de Desarrollo Sostenible del curso de Promoción y Animación Socioambiental. Hoy en compañía del programa del adulto mayor de la Universidad de Costa Rica. Un saludo a la cámara a todos. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Eso. El pasado 14 de mayo del año 2018 se impartió el taller de compostaje doméstico Cómo convertir nuestros residuos en abono orgánico, dirigido a la población del Programa Integral de la Persona Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica en sede de Occidente. Este taller se realizó como parte de las actividades del curso de Promoción y Animación Socioambiental de la Maestría Académica en Desarrollo Sostenible de esta sede. El objetivo general de este taller consistió en fomentar las técnicas de compostaje doméstico en las personas adultas mayores como una alternativa sostenible del manejo de residuos. Y en los objetivos específicos se contempló caracterizar las diferentes técnicas de compostaje existentes, establecer la mejor técnica de compostaje casero y sus ventajas para el desarrollo sostenible, y demostrar la factibilidad de la aplicación de esta técnica en espacios domésticos mediante un ejercicio práctico. Este taller fue coordinado en conjunto con el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor, el cual busca impactar en la calidad de vida de las personas mayores de 50 años mediante proyectos y actividades que abarquen diferentes aspectos de sus vidas, como la educación, la recreación, la cultura, la salud emocional y física, así como su esfera social. Nosotros desarrollamos o lo que ofrecemos es cursos para la persona adulta mayor de manera integral. Entonces tenemos bordado, inglés, actividad física. Este es un grupo de caminata y recreación. El taller inició con una presentación de los participantes y posteriormente se procedió a una actividad de reconocimiento de saberes para recopilar las ideas que se tenían sobre el compostaje. Esta actividad se llevó a cabo por medio de una lluvia de ideas, donde los participantes dibujaron elementos que consideraban adecuados para el compostaje. Puede ser cáscaras de papas, de yuca, de plátano. Huevo, frutas, troza de café, carbón, ceniza, grasa de arroz. Bueno, eso es lo que más o menos nosotros escogemos. ¿Qué creen ustedes que es el desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible. No dañar el medio ambiente. Uno de los objetivos de este taller es establecer la mejor técnica de compostaje casero y sus ventajas para el desarrollo sostenible. ¿Creen ustedes que esta? Posteriormente se brindó una charla sobre las diferentes técnicas de compostaje existentes a cargo del máster y agrónomo Ronald Sánchez Brenes, quien también es egresado de esta maestría. Esto se enfocó en una agricultura convencional, que aquí fue donde dimos un salto, yo siento que a la inversa. Con la revolución industrial se empezó a querer tener una agricultura más, que todo fuera más rápido, que se produjera más, en menos espacios y a cualquier costo ambiental. Entonces, por ejemplo, teníamos los monocultivos como la palma aceitera, la piña, que está muy de moda, ¿verdad? Todos estos años, que es extractiva. ¿Cuáles impactos ha traído esa agricultura convencional? Bueno, no solo al nivel de salud humana, sino también la erosión del suelo, salinización y anegamiento de suelos muy irrigados, como les comenté, uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. Se perdió la diversidad genética de tener, por ejemplo, el cafetal como el que tenemos a este lado, donde hay diferentes árboles, a tener cafés con solo sol y solo café y tal vez un poro por ahí o una inga. Deforestación en exceso, consumo de combustibles fósiles y liberación de gases de efecto invernadero. Entonces, parte de esa historia fue cuando se aplicó el nemagón en las bananeras. ¿Qué causó eso? Mutagénesis, ¿verdad? En niños, efectos inmediatos en personas adultas que aplicaban este nematicida, pérdida de fauna como polinizadores como las abejas. Entonces, todas las abejas, ustedes saben que es en el proceso de reproducción de muchas plantas, y también hay algunos peces y
y algunos otros elementos como aves, crustáceos, que por la movilidad de los fertilizantes y plaguicidas han ido a fuentes de agua y entre otros, y ha sucedido todo esto. ¿Sí? ¿No? Entonces, aquí cabe recabar algo muy triste. Costa Rica es el país número 1 importador de plaguicidas a nivel mundial. Somos el país que aplica más plaguicidas por menos área a nivel mundial. Los productos que más se usan son los fungicidas, si podemos ver, 6.600.000 prácticamente de kilogramos por ingrediente activo se importan, ¿verdad? En el año 2009 esto ha aumentado, no tengo los datos ahorita, pero sí tengo estos de 2009 y esto ha ido en aumento. Entonces, en Europa, al ver toda esta contaminación que usa la agricultura, nace esta corriente que es de donde viene el compost, ¿verdad? Que es la agricultura alternativa, la cual es aquel enfoque de la agricultura que intenta proporcionar medio ambiente balanceado, rendimiento y fertilidad de suelos sostenidos, control natural de plagas, mediante el diseño de agroecosistemas diversificados y el empleo de tecnologías autosostenibles. En otras palabras, casi una agricultura, diferentes tipos de agricultura. Una de ellas es la agricultura biodinámica. No sé si la han oído de diferentes agricultores, o tal vez de sus papás o sus abuelos, donde se hablaba con las fases de la luna. Siembro en tal fase, podo en tal otra. Sí. Bueno, tiene ese nombre y es parte de la agricultura alternativa, la biodinámica. Otra es la agricultura natural, simplemente sembrar las semillas y, como quien dice, a lo que Dios quiera, ¿no? Otra, la agricultura biológica, la cual tiene control biológico, que es aplicar ciertos otros elementos biológicos como bacterias, como Bacillus thuringiensis o Beauveria baeziana o algún tipo de hongos, para hacer un manejo integrado de plagas y que siempre la nutrición de la planta sea lo más importante a nivel biológico. Y posterior a esto tenemos la agricultura orgánica, que es la que evita o excluye plaguicidas y fertilizantes, así como reguladores de crecimiento de aditivos. Podemos hablar de agricultura orgánica también en sistemas de producción de animales, en los cuales no se les provee hormonas, o no se les pone antibióticos, ¿verdad? Como todo lo que muchos nos hemos comido durante toda la vida. ¿Sí? Entonces, la agricultura orgánica, de la cual se deriva toda la parte de compostaje, tiene ciertos principios. Tiene el principio de salud, el principio de ecología, el principio de equidad y el principio de precaución, con todo lo que les mencioné anteriormente. ¿Sí? La agricultura orgánica a nivel mundial, como lo podemos, básicamente, o sea, como empezó en Europa, es donde más se ha desarrollado, y también en Latinoamérica, pero más que todo en el sur, y así como en Oceanía. Como se nos mencioné, ¿verdad? Europa, Latinoamérica y Oceanía son los que practican más agricultura orgánica a nivel mundial, y las producciones de mayor que mayor se da de manera orgánica está el café, el cacao, algunas uvas, nueces, el té, entre otros. Ahora sí, para llegar a lo que venimos, ¿verdad? De todo esto que les conté, entonces, ¿cuáles prácticas alternativas existen para la agricultura orgánica? Uno es la siembra de cultivos, como lo vemos en la imagen de la derecha mía, de frijol y maíz, o cultivos intercalados, como les dije, no tener monocultivos, sino tener cultivos diversificados con diferentes elementos. Otro es un compostaje sencillo, un lombricompost, o una práctica muy importante que es la rotación de cultivos. La rotación de cultivos, por lo general, es no sembrar tomate, chile dulce y papa en el mismo lugar, porque es de la misma familia que se llama Solanaceae, sino estar alternando zanahoria, papa, repollo, no sé, maíz, etcétera, ¿verdad? Entonces estar alternando familias. ¿Por qué? Porque eso hace que se rompan los ciclos de diferentes insectos que denominamos plaga, por esto podríamos bajar la incidencia de plaga. Otra práctica son los biodigestores, los biofertilizantes, las plantas que son trampa, en vez de poner trampas de esos como esos que venden como los gatos, ¿verdad? En agricultura se usan unas de diferentes colores, entonces utilizan plantas como esta que hacen la misma función, y también, como les mencioné antes, el control biológico de insectos. ¿Okay? Eso es para introducir el tema. Ahora bien, el taller es de compostaje. Okay. Aquí vamos a retomar los elementos que ustedes mencionaron, los tres grupos, sobre
sobre cómo hacer un compost. Yo me voy a enfocar en dos tipos de compost porque hay varias técnicas. Yo me voy a enfocar en el compost casero y en el lombricompost. Entonces son muy parecidos, pero tienen una que otra diferencia. Entonces, ¿qué elementos para hacer un compost casero debo tener? Bueno, como casi todos lo dijeron, residuos vegetales, ojalá de los que utilizamos en el diario vivir, ¿verdad? De la cocina. Cítricos, dijeron. ¿Quién me dijo que no? Cítricos no, por allá no. Ok. Cítricos sí en el compostaje normal, no en el lombricompost, ¿verdad? Porque en el lombricompost lo que va a pasar es que va a alterar la acidez de la lombriz y obviamente se va a morir. Otros elementos es las excretas animales. Eso es, si las tenemos, y ojalá que no sean, hay algunas muy fuertes en nitrógeno, como por ejemplo las cuitas de gallina, que eso tiene que hacerle un proceso. Entonces, por lo general, de cabras, de ovejas, de vacas, de caballos, de rumiantes. Por ahí oí, vamos a ver si me acuerdo, la granza de arroz, ¿verdad? Que don Marcos nos lo dijo, y otro grupo por allá lo mencionó, que podría ser al igual que las hojas secas. Eso lo que hacen es, como ustedes mencionaron, que sueltan muchos líquidos, absorber un poco la humedad y que no sea el medio tan líquido. ¿Okay? Después, la melaza, ¿eso en qué nos va a colaborar? Eso nos puede colaborar en aumentar la velocidad del compostaje, aumentar la energía y la temperatura dentro del mismo, al igual que los microorganismos de montaña. Esos se venden. Ahora bien, ¿qué pasa si no tengo algunos elementos? No pasa nada, ¿verdad? No es que, o sea, todos se pueden usar para un compostaje, por decirlo así, de calidad. Pero también si lo queremos hacer simplemente con las cáscaras de la casa, no hay ningún problema. ¿Cómo tiene que ser esa calidad del compost? Bueno, como lo hemos hablado, tiene que tener ciertos elementos que no sean físicos, que no los contemple. Por ejemplo, no le vamos a meter un muñeco que nos sobró en la basura, ¿verdad? Que tenemos la práctica en muchas de nuestras casas de revolver toda la basura, ¿verdad? Entonces se le echa un hueco, se amarra la bolsa de basura y pasó el camión. Entonces, muchas veces se ha visto muchos compost que se nos va una tapa de un refresco. Claro, ¿desecho de animales? ¿Un pedazo de carne? Ahorita vamos a esa parte, pero bueno, me voy a adelantar. Pedazos de carne, no. Pero es que no, si no sabe todo lo otro. Es que ahora hay como un quiz. Entonces, ok, todos los elementos físicos no, porque eso va a alterar, bueno, primero que va a dar feo. Va a alterar humedad, densidad del volumen, ¿verdad? La conductividad eléctrica, la granulometría y los macrocontaminantes. Entonces, obviamente eso va a desmejorar nuestra calidad de abono o de compost. Químico. En la parte química, obviamente que no se incluyan metales pesados, ¿verdad? Que no tengan nada que tenga que ver cobre o manganeso, todas esas partes. Y en la parte biológica, que muchas veces vemos que no se maneja bien y se crean hongos, entre otros, que no ayudan a los microorganismos que hacen todo el proceso de descomposición. Igualmente, desechos, arroz y eso, igual que la carne. Ya casi les digo así. Pásame eso, pásame. Y eso también, eso no importa. Sí. Arena yo creo que no hace falta, pero es que también depende del tipo de suelo, ¿verdad? Porque si tenemos un suelo arcilloso al cual le queremos aplicar abono, un poco de arena estaría bien también. Entonces sí, señor. No sé si me voy a adelantar, pero yo lo que tengo entendido es que una cosa es preparar el abono y otra cosa es el uso del abono. Ajá, correcto. Y ahí es donde uno usa la arena, por ejemplo, para mezclarla con el compost. Sí, por ejemplo, los suelos de San Ramón, ¿verdad? Ya que todos somos de acá, de la zona, bueno, de esta zona, todos son arcillosos, ¿verdad? Altos en hierro y altos en aluminio. Si ustedes van y sacan un pedazo, bueno, aquí lo podemos ver, está cafezuzco naranja, ¿verdad? El suelo. Todo el Valle Central por lo general es las mismas características. ¿Por qué se dice que a veces arena? Porque eso mejora la estructura del suelo, más no así la composición química del suelo. ¿Ok? ¿Qué elementos interactúan en un compostaje?
que muchos no nos gustan los insectos o los artrópodos en general, pero hay muchos que nos colaboran y son los que hacen la transformación de ese tipo digamos, de la basura o los residuos, transformarlo a algo que sea más útil. Entonces aquí podemos ver ciertos elementos que colaboran con esto. Ahora bien, una pregunta, así abierta, a ver, que guste contestar. Si yo estoy haciendo un compost, ¿cuál podría utilizar cáscara de papa? ¿Sí? Okay. Y una rama, qué sé yo, un racimo de uvas, la ramita, por ejemplo. ¿Ustedes se la ponen? Yo también la pondré, aunque no la hemos visto. Yo no se la pongo. ¿Por qué? Porque, como, bueno, las dos? no, la cáscara de papa sí. ¿Por qué no la ramita de uva? Porque eso dura más en descomponerse, ¿verdad? Las plantas todas tienen un proceso que se llama lignificación. Como podemos ver, ese tronco de cualquiera de estos árboles, tenemos aquí el de guayaba, que lo tenemos acá. ¿Qué se va a degradar más rápido, la fruta o el tronco? Entonces, esos elementos por lo general se tratan de evadir en los compost. Siempre que sean, ojalá, frutas, como les dije, y vegetales del mismo, de la misma casa. Ok, de esos, yo voy a ir diciendo, ustedes me dicen si sí o si no. Si ustedes lo aplicarían en un compost. ¿El chayote? ¿La madera? Ok. ¿La zanahoria? ¿La sábila? ¿Los huevos? ¿Y la cáscara de los huevos? ¿Sí? ¿La gallinaza? Ok, pero yo ya estoy pues, hablando del producto finalizado. Sí. Okay. Un poco de vidrio que se vaya ahí. Okay. Y un poquito de apio. Ok, bueno, ahí. Sí, señor. La gallinaza es el abono que se hace a partir de las cuitas de gallina, ¿verdad? Requiere todo un proceso aparte. Por eso digo que esas cretas de las... Es buena porque es alta en nitrógeno, pero ya hay que hacer un proceso aparte. Entonces no es tan indicado. ¿La huelliga del ganado? Sí, es así. Sí, digamos, es que el compost es todo un proceso. Es como hacer imagínense ustedes haciendo una lasaña, ¿verdad? Entonces, una capa de cáscaras, una capita de tierra, es que ahorita lo vemos, pero bueno, una capita de microelementos, de montaña, etc. Pero volviendo a este punto, aquí fallaron en una. La sábila. La sábila no, porque la sábila inhibe todos los microorganismos que vimos antes. Tiene unas sustancias que van en contra, y además de que también es muy lignificado. Ok, también... Pero ahí la sábila, digamos, no la corta, pero si una corta sábila por ahí, yo diría que no, porque puede tener, es como los árboles de ciprés. Ustedes han visto que siempre alrededor del ciprés no hay ciertas sustancias, no se puede, es parecido. Más bien inhibe el crecimiento bacteriano. Ajá, sí. Después, ahora sí, contestando la pregunta de por qué carne no. Okay, la carne no, porque nos alteraría los procesos biológicos patogénicos de los cuales hablé, ¿verdad? Que llegarían hongos, llegarían otros agentes que podrían comerse los mismos animales que son aptos para. Entonces, de materia animal, cáscaras de huevo. Listo, para un compostaje casero. ¿Sí? Los compostajes tienen diferentes fases. Ya esto estamos hablando de pasar de un estañón o un medio estañón a algo ya más grande, como por ejemplo que hiciéramos un compost de esta mesa, de acá hasta allá. Entonces, ya viéndolo en un volumen más alto, que es lo que se utiliza en muchas fincas, hay ciertas fases. Entonces tenemos la fase mesófila, que sería esta acá, donde empieza la temperatura va subiendo, ¿verdad? Ahí empieza a subir de 10 grados y va a llegar un pico a los 64 grados, que esa es la fase termófila. Lo ideal sería tener un termómetro y uno estar midiendo para que no se nos pase, ¿verdad? Ya esto lo estoy hablando, como les dije antes, a un nivel más grande. ¿Qué pasa si se nos sube la temperatura? ¿Qué harían ustedes? Digamos que ustedes todos son agricultores y están haciendo su compost y se les subió la temperatura, se les fue 80 grados. ¿Qué harían ustedes para enfriar?
Voltearla. Ok, muy bien, don Marcos. Voltearla. Sí, darle vuelta. Si le echamos agua, al contrario, se nos va a subir a 100 grados. Porque el agua va a hacer el efecto vapor, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa de nuevo? Se nos mueren todos los microorganismos que trabajan, todos los invertebrados. Entonces llega a ese punto entre los 65 y 64 grados y posterior a eso empieza a bajar. Con compost así, ya a muy grande escala, se dura entre 3 a 4 meses, ¿verdad? Ya para tenerlo listo, ok, que pase de compost a abono y ya poderlo aplicar a las plantas. Ok, eso es la parte del compost casero, que también lo hicimos un poquito industrializado, por llamarlo así. Sí, claro. Desechos como arroz, frijoles. Ah, ok, sí, se me fue, perdón. No, ¿por qué? Solo que esté el arroz crudo o los frijoles crudos. Porque si están cocinados tienen grasas o aceites, por poquito que sea. Y nos pasa lo mismo, hongos. Ahora qué. Sí, claro. Bueno, lo que usted mencionó, todos los elementos mezclan, pero usted va a explicar ahorita el proceso. Sí, aquí Hablaron algo de la tierra, ¿de dónde parece que el elemento tierra? es que eso si usted quiere agregárselo o no quiere no agregárselo. necesita tierra. No, precisamente. Porque, por ejemplo, si usted se toma el cafecito, sí, exactamente. Si usted, con la brosa, es que la idea es, vamos a ver, para ponerlo en palabras un poquito sencillas, que la basura se nos transforme en tierra, ¿ok? Eso es el proceso resumido, así de fácil. Que los desechos vegetales y las cáscaras de huevos se nos transformen en tierra para poder abonar nuestros plantas. Entonces, el mismo Marco García que hizo, que decía un Marco que tierra. No está mal tampoco, porque puede aportar los microorganismos que están dentro de la misma tierra. Puede acelerar el proceso, pero no está mal. Sí, señor. Por lo que has explicado hasta el momento, esto es como una acción estática. No puede ser dinámica. Yo no puedo tener un hueco donde irle poniendo todos los días la basura, porque voy a estar alterando esa curva que presentaste. Sí, no. Ahorita lo vemos en el lombricompost. ¿No? Tiene ahí como la cosa. No, por eso. Ok. Sí, don Marcos. Porque antes que ponerse el ejemplo de llenar esta mesa, se necesita un buen poco de desecho. Ah, sí, no, eso yo por eso te digo que estoy hablando de una finca, por ejemplo, ¿qué te digo yo? De naranja. Ok, ya exprimieron la naranja en el jugo y dicen, ¿y qué hacemos con todo este montón de cáscaras, verdad? Entonces. Sí, ese sí. Sí. Porque tengo entendido que en las piñeras, para evitar la cantidad de desecho que hay de la piña, que es tremendamente, se descompone con mucha facilidad y atrae miles de bichos, han hecho también supongo que es este proceso. Sí, otras veces lo entierran y otras veces la queman, ¿verdad? Pero bueno, no tengo nada en contra de las piñeras, pero sí trabajan. Pero sí, lombricultura, ahí les va a quedar un poquito más claro, porque en esto sí tengo fotografías de uno ya hecho a nivel casero. Otra pregunta, bueno, sí. Entonces, pelada la piña de estas cáscaras se podrían utilizar. Sí, pero no en lombricompost. En el compost normal, sí. Sí, okay. Bueno, entonces aquí, claro. Yo hacer esto, así, ¿verdad? Algo pequeñito, un panito, que de hecho, todo lo que está diciendo, espero que hay que esperar en un proceso de 3 meses o más. Ahí, no creo, sería menor. Yo pienso que en uno. Es que esa es otra cosa. Vamos a ver. Un abono usted lo puede aplicar cuando usted quiera. Igual, ustedes, me imagino que algunos que tienen plantas han agarrado un poco de cáscara, las echan y funciona, ¿verdad? Funciona. Ok, ¿eso qué pasa? ¿Qué pasa si yo echo cáscaras a un arbolito que está así? Agarro toda la basura y lo eché y un arbolito está así, o así, en plántula. ¿Sí? Por lo general, como llamamos comúnmente, se quema, ¿verdad? Se quema. Eso depende, es como nosotros, ¿verdad?
A un bebé no le vas a dar una cerveza, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Depende del bebé, bueno, pero más o menos por ahí anda. Pero sí, sí, claro, más bien eso es de los elementos más ricos y usted termina su cafecito, agarra el filtro y le pone eso y sí, es el mismo café. Sí, sí, señor. No importa. ¿Por qué cuando se vende productos le dicen a uno que es esos sucesos, porque son tan caros? Yo creo. Se supone que el químico es más caro y siempre, este es la gallina, Es que, y lo pensaron también. sí, es que yo creo que ya eso es por una, ¿cómo les digo? Como por una cuestión ya de mercadeo, ¿verdad? Bueno, pero no, porque, como te dije antes, ¿verdad? La agronomía convencional o la agricultura convencional era más extensiones de tierra. Por ejemplo, si usted ve una piñera, son extensiones que tiene que producir y usted se encuentra las piñas de San Carlos 4 por 1000. Por ejemplo, yo que andaba por ahí la semana pasada. Pero si usted va a una piña orgánica, los 1000 pesos le va a costar una piña. Entonces, por ese tipo, pero yo creo que es más de mercadeo. Ahora, lástima que no anda la filmina esa, para que ustedes vieran todo lo que hay detrás, porque no era así el enfoque de la charla. Pero muchas de las compañías que manejan la parte orgánica es parte de la convencional. Por ejemplo, Coca-Cola maneja muchas microempresas orgánicas. No quería desilusionarlos, pero o M&M's otras, Heinz otras. Entonces, eso es un negocio, ¿ya? Entonces, si no pegamos con lo convencional, con lo orgánico. Que igual a mí la palabra orgánica no me llama mucho la atención. Yo preferiría producto como amigable con el ambiente, porque orgánico, si ustedes agarran un componente químico de cualquier parecida, tiene el elemento carbono y es orgánico, por definición. Pero sí. Volviendo a la parte ahora de la lombricultura, entonces, bueno, vamos a ocupar agua, que esté libre y limpia de contaminantes, que sea agua mínima, los desechos, como lo he venido diciendo, preferiblemente de propia producción, porque la compra de desechos no es rentable, además de que aquí estamos hablando a pequeña escala, ¿verdad? Entonces no sería como tonto ir a comprarle los desechos al vecino, o no sé, o ir a una finca. Tal vez si se lo regalan y quieren hacer algo más grande, está bien. Sí. Lombricultura es el uso de lombrices para poder realizar el compost, ¿verdad? Básicamente. Para poder realizar el compost o el abono. Ajá, son dos técnicas distintas. Okay. Son muy parecidas. En realidad, la diferencia es que utilizamos lombrices y en la otra no, ¿verdad? Nos atenemos a lo que haya de microorganismos. ¿Sí? Sí. Disculpe, ¿los mismos desechos con lombrices o sin lombrices? Con lombrices sin cítricos. Sí, porque si no, no le quedó lombriz. Voy a ver si no hay lombriz, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocupamos? Bueno, un espacio terreno, ¿verdad? Obviamente, en función de la cantidad del desecho que yo quiera hacer. O sea, si queremos hacer a grandes colaborarnos, ni me voy a tener a decir los nombres porque nos falta, pero la más conocida es la lombriz californiana. Ustedes eso se puede conseguir. ¿Cuál de esos? La lombriz californiana, me parece que es... no, yo creo que es esta, pero es que no me acuerdo bien el nombre de esa. ¿Cuáles características tienen las lombrices para esta práctica? Primero que son gregarias, o sea que están en montón y lo de gregarios es que trabajan en equipo, ¿verdad? Alta capacidad reproductiva, que son fáciles de trabajar, no te van a morder, no te van a picar, no te van a transmitir una enfermedad. Se pueden adaptar a condiciones del nivel del mar hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Solo que quieran hacer un compostaje en el Chirripó, ahí sí está fea la cosa. Un lombricompost. Sí. A veces el compost se pone muy duro. Vamos a verlo ahorita en las fases del lombricompost. Capacidad de adaptarse a temperaturas y humedad extremas.
Sí. Y que tienen larga vida. Vamos. Entonces, ¿qué factores tenemos a considerar en este manejo de desechos con lombriz? Bueno, que la temperatura ojalá esté en 25 grados centígrados. Ya ven que es un poquito una escala, no hasta los 64 como el otro, pero que esté en los 25. Que la acidez o pH del medio, por eso es que no entran los cítricos aquí, el pH de la acidez que hay en cualquier producto o en el suelo, está entre 6,5 y 7,5. Una humedad relativa de 75-80% y una relación carbono-nitrógeno que sea de 25 a 30. Okay. ¿Cuáles son las ventajas de la lombricultura? Favorece la ecología al reducir problemas de contaminación generados por desechos orgánicos sólidos. Transforma los desechos orgánicos en productos o subproductos de gran beneficio para el hombre. Básicamente, lo que ustedes me dijeron antes en la actividad es lo que estamos viendo acá. El abono de lombriz presenta una alta carga microbiana que le permite participar directamente en la regeneración de los suelos. Además, los nutrimentos en el abono de la lombriz están en forma disponible para las plantas. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que la lombriz defeca, ya está disponible para las plantas. O sea que si usted pone el abono, de una vez la planta se va a nutrir. Hay muchos, por ejemplo, si aporcamos, ¿saben qué es la práctica de aporcar? Sí, ¿verdad? De quitar un poquito de tierra y ponerse a la planta a la par. Muchas veces los nutrientes no están disponibles, hay que esperarse un poco, ¿verdad? Sobre todo el fósforo, que es el nutriente que más cuesta que suelte para la nutrición de las plantas. El contenido de proteína presente en las lombrices permite que puedan utilizarse como complemento en la alimentación humana y animal. Ahora también, si ustedes quieren hacer lombricultura y tienen hambre y les quedan unas lombrices, pueden comer, hacer una torta de huevos lombrices y van a tener buena cantidad de proteína. Exactamente. Pero no por eso, si ustedes ven las gallinas, por algo las buscan y se las comen. Y por algo, ¿verdad? La parte proteína. Ok, ¿cómo iniciarse en la lombricultura? ¿Qué es lo que estamos acá? Entonces, como dijo Marcos, ocupamos un tarrito, ¿verdad? Entonces, como la primera, ¿verdad? Entonces, después un precomposteo o preparación de desechos. Ahí todavía no tenemos las lombrices, entonces las dejamos que se vayan deshaciendo lo que son los desechos. Si ven aquí no se aplicó tierra, de aquí a acá. Es el mismo desecho. Ok, ahora sí, están las lombrices en esta misma cultivo cama y ya tenemos la cosecha que sería el abono final. Okay. El abono lo produce la lombriz. Sí. Dele para atrás. Perdón. Vamos a ver, vamos a hablarlo en términos de... No era Marcos. Sí, claro, no, si ustedes quieren la presentación yo se las puedo facilitar. Con mucho gusto le vamos a enviar a los que nos den el correo la presentación. Ok, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Ajá, sí. Voy a hacerlo así, lenguaje coloquial. Claro. Y entonces, el abono de lombriz es la caca de lombriz. Exactamente, a eso era donde iba a llegar yo. Es un procesador. Pasa por todo el tracto digestivo, lo excreta y eso es lo que va para los abonos. Eso es así de simple. Sí, señora. Hay que comprarlos. Es el único pequeño defecto. Por eso les dije que no puede ser. Sí. ¿Verdad? Pero, digamos, si ustedes compran una bolsita de lombrices o 1 kilo de lombrices, esas se van a seguir reproduciendo porque, sí, de que no les crezca el negocio, por decirlo así. Doña Ligia. Ahí, primero se baten ahí en un recipiente los desechos orgánicos. Este es el segundo proceso, como que se haría experimentar el tiempo que pasa. Correcto. Y ya después vienen Igual, aquí podemos poner las lombrices de una vez. Es que esto tiene como un acercamiento, ¿verdad? Para que vean cómo ellas van trabajando. Pero sí, así de fácil es. Ellos se comen todos los residuos sólidos y lo excretan y vámonos. Nunca se pone la lombriz en la primera fase. Ahorita lo vemos. Ya casi. Sí. Ajá. Sí, señor. Les digo que
Bueno, yo tengo ya hoy todos esos desechos. Pero yo si paso mañana o 3 semanas le puedo echar nuevos desechos a esos mismos. Ahorita lo espérense una. Usted tenía una pregunta, ¿verdad? O ya la. Que si las lombrices, yo creo que las lombrices se formaban ahí en todo eso. Es que, vamos a ver, sí se reproducen, pero obviamente hay que comprar un poquito o que un buen amigo nos regale también, porque. ¿Sí? Pero por eso es que yo quería hablarles de los dos tipos de compost, porque a veces sale más fácil hacer el otro, que no requiere lombrices, que estar manteniendo a las lombrices, pero una por otra. Entonces, ¿cómo establecer una cama o una lombricompostera? Entonces, una vez preparado el alimento de la lombriz, se coloca en un lugar definido para establecer el pie de cría, que eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Dónde van a ir las lombrices? ¿Cómo se van a ir reproduciendo? Puede ser bien en el suelo o en un contenedor. ¿Por qué se recomienda mejor los contenedores? Porque en el suelo vamos a tener ciertos enemigos, que ahorita los vemos, que obviamente se van a comer las lombrices y nos quedamos sin lombrices. Bueno, se puede marcar un área de 80 centímetros de ancho y colocar el desecho a una altura de 40. Estas son medidas que pueden variar también. Yo prefiero, sí, un estañón, pero que esté en alto. Y ahorita les explico el por qué. Humedecer el material y colocar la lombriz en el centro. Se recomienda un módulo pie de cría por metro cuadrado, ¿verdad? Cubrir la cama con una capa ligera del mismo material, como les dije antes, tipo lasaña, ¿verdad? Un poquito de esto, un poquito de lombriz y un poquito de la capa material. Y agregar alimento nuevamente cada vez que el material indique que ya se está terminando el proceso. Ahí. Okay. ¿Cómo cosechar el abono producido por la lombriz? Entonces, el desecho fragmentado, parecido al café molido, que tanto nos gusta a todos, con un grano es pequeño y suelto, además la lombriz se observa delgada debido a la falta de alimento. Para separar la lombriz y poder cosechar el abono, se debe colocar alimento precomposteado a los lados o sobre la cama, de manera que sirva de trampa a la lombriz. Posteriormente se mueve el abono, se ventila un poco para que pierda humedad y pueda cosecharse, y una vez cosechado el abono se aplica en el menor tiempo posible o bien se empaca y se almacena en un lugar fresco y ventilado. El abono debe empacarse con un 30% de humedad como máximo. Sí. ¿Cuáles enemigos tienen las lombrices? Los diplópodos, que son los sin pies, los formicidos, que son las hormigas, las ratitas y los pajaritos sobre todo. Entonces por eso, en alto... ¿Y las gallinas? Las gallinas es parte por eso digo yo que en alto y ojalá tapado. Ahora aquí, con este ejemplo que se hace en mi trabajo, vamos a ver si ya nos queda más claro todo lo que he hablado. Okay. Vamos a repasar todo. Entonces, la primera, por favor. Entonces, Ronald el día del trabajo se comió una sandía. Ok, quedaron las cáscaras. Entonces, en el trabajo hay un recipiente plástico en el cual podemos ver que Ronald ya tiró la sandía con las cáscaras, pero también podemos ver otros elementos como banano, como café, un poco de banano y mango. Todo revuelto, no hay problema. Entonces, ese es el tarro de precomposteo. Listo, selladito para que no entren moscas, para que no entre ningún tipo de insecto que nos pueda perjudicar la salud humana, porque muchas veces ha pasado que no lo sellamos bien y se hizo el mosquero y ya a nadie le gustó de cochinada de compost, ¿verdad? ¿Qué sigue? Ok, se tiene en el patio un espacio, en este caso de un estañón, puede ser menos, el cual está dividido en 3 fases. La primera fase es el material nuevo, ¿verdad? Ok, que es el que va a entrar a precompostear. Ya aquí tenemos un material un poquito más avanzado. Y acá, ya tenemos un material final. ¿Ve? Entonces la idea, por lo general, ahí está, ahorita estaba así. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le ponemos unas tablitas para dividir y que tengan un huequito abajo, ¿verdad? Como un túnel, para que las lombrices pasen, coman y vayan haciendo su trabajo. ¿Ok? Si podemos, ver, ahí están las lombrices trabajando, comiendo
el acercamiento a la primera fase, ¿verdad? Porque hay una semilla de aguacate ahí, qué bien. Sí, ahí eso está mal. Eso se lo come. Eso dura, pues comiéndoselo. Pero... Eso no, pero más bien puede que nos germine ahí, pero no es una buena práctica. Ahí, Sí, germina por supuesto ahí. sí. Ahora, Sí, luego se olvida que cuando la paña. en esta imagen, ¿qué ven que puede servirnos más o qué hay diferente que no esté en las otras? A ver si ustedes son observadores. Bueno, los huecos para la dirección, ¿está bien? Ajá, ¿qué de abajo? Esta botella, ok. Ok, perfecto. Lo que me interesa es la botella. ¿Por qué una botella abajo? Ok. El estañón va a tener un hueco abajo para que todo el líquido caiga dentro de la botella y eso nos puede servir como abono foliar. Entonces tenemos abono al suelo y abono a las hojas. Entonces simplemente lo metemos en cualquier contenedor que sirva para spray y ya tenemos un abono foliar facilísimo. Y ese líquido, ¿qué es lo que pasa? Es el que huele asqueroso en las bolsas para basura y por eso si hacemos una buena separación de residuos sólidos desde la casa, plásticos, latas, cartones y podemos aplicar esta otra, primero que todo la bolsa de basura se nos reduce un 25%. No hay olores. Eliminamos cucarachas, ratas, ratones, pero sí tenemos que tener un espacio propio para eso. ¿Este estañón está en sombra o está ahí afuera? Está en el... devuelvo. Tiene un techito ahí. Sí. Puede hacerlo así, pero si no, sin el techito tampoco no pasa nada. Disculpa, que yo he oído ver que hay que picarlo, que no es un hueso también. ¿Qué? Porciones, que hay veces Sí. unos pedazos grandes. Sí, si usted tiene el tiempo de picarlo está bien, pero vea que igual nos funcionó con ese repollo que estaba gigante. Es por lo mismo de que hablé antes de la lignificación. Al final de esta charla, los participantes tuvieron la oportunidad, mediante un ejercicio práctico, de comprender la importancia de esos conocimientos adquiridos. Actualmente, la agricultura utiliza el 11% de la superficie terrestre para la producción de cultivos y la tasa de crecimiento en los últimos 50 años de superficie cultivada ha sido del 12%. La producción agrícola ha crecido entre 2.5 y 3 veces durante el mismo periodo. Sin embargo, los logros mundiales de producción en algunas regiones han causado una degradación de la tierra, los recursos hídricos y el deterioro de los servicios ecosistémicos. En este sentido, la sostenibilidad y el incremento de la fertilidad del suelo es un reto para todos y cada uno de los ciudadanos, por lo que es necesario difundir tecnologías de mejoramiento de suelos en la agricultura urbana y periurbana y en la producción agrícola familiar. La continua volatilidad en los precios de los alimentos ha hecho tomar conciencia de la importancia de la producción familiar como un importante recurso de la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en los términos del suministro de alimentos como de generación de empleo e ingresos para la población de bajos recursos, así como por su contribución al equilibrio del desarrollo nacional y a la construcción de un ambiente urbano más vivible. Es importante volver la atención sobre el suelo, dado que los servicios ecosistémicos que éste aporta incluyen el almacenamiento de carbono, el abastecimiento de agua, la biodiversidad y los servicios sociales y culturales. En este sentido, mejorar el contenido de carbono del suelo es un proceso a largo plazo que también disminuye la tasa de erosión e incrementa el secuestro de carbono para mitigar el cambio climático. Parte de los problemas que se enfrentan en la actualidad es la escasez de suelos de buena calidad para la producción de la agricultura familiar por medio de estrategias sencillas y de bajo costo. En este punto es donde el compost toma relevancia porque permite el reciclaje de residuos orgánicos, reduce la contaminación y el costo de fertilizantes como insumo para la producción agrícola. De este modo, el reciclaje de los residuos orgánicos convierte estos en insumos que pueden regresar al suelo, aportándole nutrientes y microorganismos benéficos. El compostaje es una práctica ampliamente aceptada como sostenible y utilizada en todos los sistemas asociados a la agricultura climáticamente inteligente. Ofrece un enorme potencial para todos los tamaños de fincas, sistemas agroecológicos e incluso espacios domésticos.
combina la protección del medio ambiente con una producción agrícola sostenible. Es por estas razones que se decidió abarcar esta temática y a la persona adulta mayor para realizar este taller que incentive y promueva la apertura de actividades recreativas y sustentables, teniendo en cuenta que desde pequeñas acciones se puede trascender a lo macro y visualizando a las personas adultas mayores como sujetos poseedores de derechos capaces de formar procesos y participación ciudadana hacia el desarrollo sostenible. Al finalizar el taller, se llevó a cabo un proceso de reflexión colectiva con los participantes, quienes pudieron expresar lo aprendido en esta experiencia. Respirar es la esencia de la vida, es por donde empieza la vida. Si no hay aire, si no hay respiración, no hay vida. Yo creo que cada día hay más conciencia sobre el desarrollo sostenible y esta es una excelente forma de concientizar a las personas sobre la importancia y el impacto que esto puede llegar a tener. Yo creo que todos los que hemos asistido hemos aprendido pequeños detalles de sembrar, de cultivar, de cosechar y la maravilla de la naturaleza en cuanto a mejorar su propia tierra. Este taller me pareció muy importante, muy educativo, nos hace tener conciencia de la realidad de tanto desecho, tanta cosa que botamos y hacemos basura, contaminamos, de qué manera lo podemos aprovechar y evitar este mundo tan contaminado, aprovechar el producto que botamos, la economía del hogar es muy importante también. Logramos un abono sin contaminar y aprovechando los recursos de la casa, los recursos domésticos, además de que colaboramos con este mundo, la sostenibilidad, más sostenible.